Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud, le agradece que nomás esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto como siempre. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, el día martes, en declaraciones a la prensa, dijo que puntualmente por el caso de Adiom se están equivocando feo y que él con ocupación no negocia. Esto obviamente lo escuchan no solamente los que trabajan en intendencia, sino que lo escucha todo el país. Un empresario privado quizás tome nota y diga, yo voy a hacer y voy a decir lo mismo que Martínez. Yo con ocupación no negocio y para mí el sindicato se está equivocando feo y por ende no le llevo el apunte. Sí, yo creo que es una frase equivocada. Parto de que es una frase equivocada, que cuanto más dificultades hay, más negociación hay que tener. Cuanto más problemas hay, más conversaciones, más diálogo informal y formal, más mesas de negociación hay que conformar. Y que no es suspendiendo la negociación que se resuelven los problemas, es generando más ámbitos. Y bueno, a mí me llama la atención de Daniel, pero supongo que cambiará esa posición porque naturalmente los conflictos, todos los conflictos se resuelven. Esta es triangular, puede ser triangular, puede ser cuadrada, puede ser redonda, se resuelven en una mesa de negociación y de diálogo. Bueno, ¿ustedes no se equivocan feo nunca? ¿Cómo no? Eso es no equivocarse o pensar que no te equivocas, es de una soberbia imperdonable para un dirigente sindical. Es más, todos nos tenemos que someter a autocrítica después de tomar una acción, aún en el caso de tener éxito, porque el éxito de una medida tiene múltiples miradas. Puede ser mirado desde lo reivindicativo y entonces ganaste porque mejoraste el salario, porque mejoraste las condiciones de trabajo. Pero el verdadero conflicto, el que se gana de verdad, es si la organización sindical sale mejor de lo que entró al conflicto. Y este resultado no siempre lo medimos, ¿no? Entonces, todas estas mediciones hay que hacerlas y hemos cometido errores y algunos los hemos admitido públicamente y no está mal hacerlo y otros no, porque claro, también cualquier error que admití en una sociedad que está tan polarizada, lo utilizan demasiado negativamente, pero claro que cometemos errores. Cuando ustedes escuchan que el intendente de Montevideo dice yo con ocupación no negocio, ¿cuál es la respuesta? ¿Más ocupación? No, que la respuesta de la central debería ser llamar a Martínez y convencerlo de que el mejor mecanismo es el de la negociación, pero tampoco debe ser el papel de la central prender más fuego en la pradera, ¿no? Lo que hay que tratar desde la central, si Adión así lo solicita, es intentar construir ámbitos de diálogo que permita destrabar. Pero insisto, esa frase, con negociación no negocio, es una frase equivocada y demasiado generalizada. Ya está demasiado generalizada, me parece que es equivocada. ¿En el ámbito privado se está repitiendo esa frase? ¿Le dicen lo mismo? En el ámbito privado, en el ámbito público, y finalmente estiramos conflictos que lo que hay que hacer es reducirlos. Porque si no se negocia, ¿cuál va a ser la solución? No se va a buscar, no se va a encontrar, cada cual va a polarizar aún más su posición original. Insisto, más que una frase equivocada, es una posición equivocada. Negociar hay que negociar siempre. ¿Con esa mentalidad se puede llegar al presidente de la República? Bueno, yo pienso que no es la mentalidad, que es una cuestión circunstancial. Pudo llegar a presidente alguien que dijo que no perdió ninguna huelga, ¿no? O sea, para llegar a presidente lo que se precisa es tener votos. Si los tiene, va a llegar a presidente. Por suerte, en un modelo democrático la gente se electa por la opinión de la mayor parte de los uruguayos. Y por suerte, la mayor parte de los uruguayos evalúa una múltiple cantidad de temas, no evalúa un solo tema para decidir a quién votar a presidente. ¿Pero ustedes apoyarían a un presidente así? Yo tengo mucho respeto por Daniel, parto de la base que esta frase es equivocada, pero parto de la base que tiene una historia muy rica dentro del movimiento sindical y de la política. Sí, fue muchos años y fue fundador del PIT, fue integrante de las primeras direcciones del PIT. ¿No tiene más fuerza que él diga eso? Sí, por eso lo digo con más énfasis, que creo que está equivocado. O sea, es alguien que salió de ahí, que conoce muy bien. Por eso creo que está equivocado, pero parto de la base que los seres humanos cuando se equivocan tienen capacidad de revertir. ¿No cree que el otro lado del mostrador le dio otra visión a él? Al ver las cosas del otro lado del mostrador, ¿él tenga una visión distinta ahora? Bueno, eso habrá que preguntárselo a él, pero yo no lo creo. Las pocas veces que he conversado con él, porque claro, la vida nos ha llevado por distintos carriles, pero las pocas veces que he conversado con él encontré un Daniel Martínez igual que conocía por la década del 80, ¿no? Usted dice que a veces se han equivocado y equivocado feo. ¿La seguidilla de paros generales que en los últimos tiempos se han dado es un error de estrategia de PIT-CNT? Bueno, de alguna manera la mesa representativa, la última, así lo vio, ¿no? La mesa discutió y discutió profundamente. Lo que se planteó es, los paros dieron el resultado que el movimiento sindical esperaba.
Por ejemplo, porque a veces no tomamos cuenta de las ganadas, ¿no? El IRPF en el denominado consolidación fiscal, Ajuste fiscal. y nosotros le llamamos ajuste fiscal, pasó de 22.000 a 50.000, el mínimo no imponible, y este es un salto importante para la vida de muchos trabajadores. Por ejemplo, logramos que no se recortara el presupuesto universitario y esto permitió que se cumpliera con el convenio entre la universidad y los trabajadores y en unas inversiones que estaban vinculadas a innovación, a conocimiento, etcétera. Por ejemplo, se logró que se recortara mucho menos en la ANEP de lo que estaba previsto previamente. Por ejemplo, se logró que se modificara la pauta, que estoy seguro que usted mismo pensaba que eso era imposible después de que se había pronunciado el ministro Astori, el gabinete, y sin embargo esa pauta se movió. No todo lo que quisiéramos, pero se movió un punto o un punto y medio, que eso en la situación actual no es menor, y para los sectores más desfavorecidos, es decir, para los que tienen salarios menores de 15.000 pesos, tuvo indexación, es decir, la totalidad de la inflación, más 2,5 o 3,5%. Entonces, no es que no tuvo resultados la medida del movimiento sindical, logramos muchos avances. No hubo un abuso de la medida entonces para usted. No, hasta ahí no hubo un abuso. Si hubiéramos votado esto, desde mi punto de vista, hubiera existido un abuso. Lo planteé antes de la medida del paro, o sea, antes de discutir el paro, y bueno, por suerte la mesa representativa entendió lo que la dirección le estaba planteando, porque no es que nosotros no queremos votar paros en cualquier otra circunstancia, votaríamos paro, porque la mejor y más potente herramienta que tiene el movimiento sindical es el paro. Pero como es la más potente, es la que más hay que cuidar, es la que más hay que preservar, es la que hay que usar efectivamente en los momentos más oportunos, y yo creo que se usó en los momentos oportunos. Conflictividad gigantesca no va a haber entonces. Bueno, esto está por verse, porque yo parto de la base de que el gobierno tiene una actitud demasiado dura con las pautas a rajatabla. En los consejos salarios. Claro, porque hasta ahora siempre hubo lineamientos, pero se flexibilizaban de acuerdo al sector, de acuerdo a las circunstancias, se buscaban otras alternativas. Y yo lo veo en una posición demasiado dura. Por ejemplo, no admitir el correctivo anual. Eso es una posición que si efectivamente, como dice el gobierno, la inflación va a bajar y se va a ubicar en términos razonables, bueno, no se va a usar. Y si se tuviera que usar es para mantener el poder de compra de los trabajadores. Entonces, hay que entender que hay una situación conflictiva en el Zunca, de alguna manera está planteada en términos importantes, porque en las primeras reuniones no se lograron avanzar. El sindicato de la construcción. El sindicato de la construcción. No se ha logrado avanzar, y no se ha logrado avanzar con planteos tan sencillos como que haya mantenimiento del salario, ¿no? Y que haya un correctivo anual. Aparentemente parte de los empresarios estarían dispuestos a una lógica de este tipo y el gobierno no. Entonces, y si no se lleva ese apunte, ¿qué pasa? Y bueno, yo creo que va a haber conflictividad. Gigantesca. Gustará el término o no de gigantesca, pero sí hay sindicatos que están dispuestos a dar una lucha importante. Y naturalmente, ¿qué es si una esos lucha sindicatos... importante? Y bueno, eso siempre hay que verlo, ¿no? Más vale no anunciar porque parece grandilocuente después lo que uno dice, pero en verdad el Uruguay es un movimiento sindical del que yo creo debe enorgullecerse, sobre todo porque en la lógica de su independencia está dispuesto a pelear por los intereses de los una conflictividad trabajadores. gigantesca? Para quien no está habituado al lenguaje sindical, ¿qué es una conflictividad gigantesca? Bueno, que haya un enorme conflicto en la construcción, en el comercio, puede llegar a ser una conflictividad gigantesca. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que hay no van a trabajar? Hay 107 grupos. Bueno, la táctica es lo discutible. Si es un paro generalizado, ahora empiezan con medidas departamentales. Entonces, lo que te digo, la táctica se verá en el camino. ¿Y un paro generalizado que es mucho tiempo? Y puede ser mucho tiempo si no se logran acuerdos. Yo creo que el gobierno debe reflexionar sobre flexibilizar dentro de los consejos salarios, si no va a haber una conflictividad importante. ¿Y hasta dónde se aguanta un paro generalizado? Porque es un tema de bolsillo también, los trabajadores no cobran. Y bueno, siempre eso hay que tenerlo presente. Cuando uno entra en conflicto también tiene que pensar cómo salir de él, ¿no? Y de la mejor manera. E insisto que una de las mediciones es que el sindicato salga más fuerte de lo que entró. Ahora, estamos hablando de sindicatos que tienen enorme potencia, ¿no? Y tienen enorme resistencia. Y han resistido conflictos de más de 50 días. No estamos hablando de cualquier problema, estamos hablando de un problema importante. Y de una industria que para el Uruguay es muy importante. Y o sea, usted dice que en este caso el Zunca tiene espalda para bancar un conflicto de 2 meses sin problema. Bueno, yo parto de la base que tiene espalda para mucho. ¿Cuánto es el tiempo? Eso solo lo saben los trabajadores de la construcción. ¿Y podría paralizarse 2 meses la construcción en Uruguay? Bueno, yo espero que no. Pero porque no parto lo de la descarta. base de que un planteo tan racional como que hace el Zunca de mantener el poder adquisitivo de los salarios no debería tener ninguna dificultad. Supóngase que le dice que no, una moneda de cambio puede ser te paro 2 meses. No sé cuál va a ser, pero seguramente va a ser una medida fuerte. De ese estilo. No lo sé.
y si lo supiera, tampoco lo diría, ¿no? ¿Le invito a la pausa? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Continuamos a partir de quién es quién con el presidente de PIT-CNT, Fernando Pereira, recordándole como siempre que nuestro horario principal de emisión es jueves 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en quién es quién.